30 de octubre, hoy Diego cumpliría, o mejor dicho, cumple 65 años. Hoy bien temprano recibí un mensaje: tenés que hacer algo de Diego, tenés que hablar algo de Maradona. Y la verdad es que hay tantos lugares como para poder hablar y abordar de Diego que no se me ocurre por dónde empezar. ¿Qué voy a hablar de su carrera? Es imposible escribir, ya cuántas cosas se han dicho, millones de palabras escritos en cualquier diario, revista, internet, desde que existe el fenómeno Maradona, que casi es desde la misma niñez de Diego allá en Villa Fiorito. Entonces se me ocurrió, de la única forma que puedo hablar de Maradona es como alguna vez se dijo en una frase, no de su vida, sino lo que él hizo con la nuestra, o con la mía particularmente. Yo soy de creer que este tema de las idolatrías y de la veneración de cualquier ser humano, sea artista, sea deportista, es una cuestión que tiene mucho que ver con la niñez o la adolescencia. Bueno, yo lo puedo confesar en este video. Mi gran ídolo fue Diego, solamente él. Nunca sentí lo que sentí por Maradona cuando era muy chiquito y ya entrado bien en la adolescencia, por absolutamente nadie, como sí me lo hizo sentir ese señor. Evidentemente Diego era un personaje absolutamente único, distinto a cualquier otro en la historia de la Argentina. Cuando muchas veces se reflexiona y se busca figuras emblemáticas de nuestro país, de nuestra misma argentinidad, yo creo que es Diego y que no hay nadie superior a él. Sí, por supuesto que cada uno en su función, en sus lugares, grandes próceres, pensadores, médicos, artistas, deportistas también así, pero Diego es la pura argentinidad. Diego es nosotros y nosotros muchas veces somos Diego. Tanto es así que ¿cuántos se lo quieren apropiar? ¿Cuántos dicen Diego es nuestro? Y hasta yendo equipos de fútbol. Para los de argentinos, solamente de la paternal. Para nosotros los de Boca, Maradona es de Boca porque gallina no es. Y los de Independiente dicen lo mismo, que admiraba a Bocini, y así podés recorrer todos y cada uno de los equipos del fútbol argentino, seguramente. Excepto uno, claro, el que siempre quedó atrás, porque Diego lo hizo saber en claro, siempre, que se les caía la bombacha. Y vos sabés perfectamente a quién me refiero. Diego siempre fue así, un disruptivo, un tipo único, un jugador absolutamente estelar, inigualable. Ha habido desde siempre en este deporte jugadores fabulosos, extraordinario. Diego es mucho más que extraordinario. Diego es inigualable, Diego es inalcanzable. Y nunca más habrá uno como él. Por todo, ¿sí? Por el aspecto dentro de la cancha y también por lo que era afuera. Desde el fondo de la historia de este deporte hay personajes entrañables, emblemáticos y fabulosos, yendo por los más importantes o los más significativos en la historia: José Manuel Moreno, Di Stéfano, Cruyff, Pelé, por supuesto. Diego, que viene a tomar y le sacó, le arrebató la corona al brasileño, y ahora en los últimos años, muy bien ganada por Leo Messi. Pero Diego supera todo lo posible, todo jugador. Diego iba más allá del fútbol. Por supuesto que adentro de la cancha fue un mago para mí imposible de superar. Nadie jugó también, es probable, en un periodo más corto que el resto. Es muy probable que eso sea así, pero nadie jugó tan bien como lo supo hacer Diego allá por los años 1986, donde fue campeón del mundo, donde de verdad llevó un equipo de la mano a ser campeón del mundo. De ninguna forma esa selección tenía chance de poder llegar a coronarse si no hubiese estado Diego de su lado. Y también en el 87, donde brilló en el Napoli, donde llevó a un equipo chiquitito así, a consagrarse entre los mejores de Italia hasta poder conseguir el primer scudetto de su historia. Ya había hecho su historia en Argentinos, debutando en los primeros 5 años del fútbol argentino, consagrándose goleador en todos y cada uno de los torneos en los que participó. 5 años consecutivos siendo el goleador del campeonato y jugando para Argentinos Juniors. Demencial, monstruoso.
hasta que llegó el 81 y la vida de Diego cambió y la vida de Boca también cambió. La revolución absoluta en el fútbol argentino. El jugador más importante surgido de nuestras entrañas futboleras llega al equipo más popular, más apasionado y que le brindó devoción de ahí y hasta el final de sus días. Y Diego, por supuesto, jamás quiso ni pretendió ocultar su amor por Boca, también hasta el ultimísimo segundo. Tanto es así que el destino de alguna manera quiso que la última vez que pisara una cancha de fútbol sea la Bombonera, la misma Bombonera que lo despidió de su carrera profesional, años después que había abandonado la tarea, por supuesto también con la camiseta de Boca. El vínculo, la conexión directa y entrañable de Diego con Boca fue desde siempre y para siempre. Nosotros lo sentimos propios porque él nos dejó saber que Boca para él también era propio. Boca es Diego, Diego es Boca, y no está mal decirlo de esa manera. Pero también Diego es de Argentina, Diego es del fútbol argentino, Diego es la selección, Diego es la Copa del Mundo, Diego es enfrentarse al poder más puro. Simplemente con un 10 en la camiseta, como dice la canción de Los Piojos. Diego era la rebeldía, Diego era la contradicción. Diego era siempre ponerte en la balanza del enojo y el amor, de estar de acuerdo y de no. Pero ¿qué importaba? Si lo que importaba era lo que él había hecho con nosotros, no lo que él estaba haciendo circunstancialmente hasta con su propia vida. Ahí donde seguramente muchos tendrán algún cuestionamiento, como si uno fuese capaz de poder cuestionar, juzgar y evaluar la vida de los otros, ¿no? Diego la vivió como pudo y seguramente la habrá vivido mucho mejor de los que cualquiera de los que lo juzgaron en su momento la podrían haber vivido. Diego la llevó adelante. Él mismo fue capaz de decir en tantos raptos de lucidez como solía tener, que a él le pagaron una patada en el culo en medio de Fiorito y lo llevaron a la cima del mundo. Y así tuvo que transitar no menos de 30 o 35 años de su vida y un poco más también. Y se la supo aguantar, de la forma que pudo, de la que le salió. Pero siempre fue un tipo noble, ¿sabes? Digo, siempre fue muy noble. Para con él mismo y para con todos. Lleno de contradicciones, sí, absolutamente. ¿O acaso vos no la tenés? Yo las tengo todo el tiempo y todos los días de mi vida probablemente. Todos tenemos contradicciones y Diego supo llevarlas a cuestas, como le salió, pero nunca olvidándose de sus raíces. Siempre, insisto, siendo un tipo muy noble, noble con los de él, noble con los que eran como él, noble con sus compañeros, noble para la ayuda. Eso era o es Diego Maradona. Estaría bueno que a todos también nos cabe en la cabeza que hay que hablar en presente, porque Diego es inmortal, porque Diego nunca se va a ir. O sea que ya que físicamente no esté con nosotros, Diego no se va nunca, porque Diego está tatuado en miles de cuerpos, miles y miles y miles y miles de cuerpos en todo el mundo, acá en la Argentina, en cualquier lugar que se te ocurra, en Nápoles, ni hablar. Diego es tatuaje, Diego es calco, Diego es poesía, Diego es canción. Es seguramente, Diego, el hombre más homenajeado por los artistas de los que se tenga recuerdo. No hay nadie y no habrá jamás que músicos de distintos estilos, de distintos lugares, que le hayan dedicado poesía, canciones permanentes a Maradona. No hay otro igual. Buscá, no lo vas a encontrar. Eso era Diego. Diego era un poco todos nosotros. Nosotros somos un poco todo lo que era Diego, pero él tenía que envolver a millones de personas. ¿Entendés la diferencia? Y lo complejo que seguramente habrá sido llevar el apellido Maradona por todos lados y haber sido señalado, juzgado, amado hasta la devoción más absoluta, que eso también no debe ser fácil de cargárselo en las espaldas. Todo eso fue y ha sido Diego, y así lo sentimos nosotros. En el 81 yo tengo el recuerdo de mi primer partido de la Bombonera para ver el debut de Diego. Sí, la primera vez que a mi papá se le ocurrió llevarme a la cancha, cuando hacía más de 20 años que mi viejo no pisaba la Bombonera, fue por el debut y la llevada de Diego a Boca, porque revolucionó absolutamente todo. Porque ese recuerdo fresco acá, de esos goles a River en el 81, una noche muy oscura, de una platea que no se veía absolutamente nada, pero con 5 o 6 años, este que te está hablando
tiene grabado acá en el recuerdo la lluvia y Diego, dejando en el piso arrastrado al Pato Filiol. Y más tarde, mirando por primera vez con una atención absoluta el Mundial de México 86, el fixture, la revista El Gráfico, todo lo que significaba Diego. Levantarte un domingo a las 9 de la mañana para ver el fútbol de Italia, algo que no nos había pasado nunca, nunca, jamás. Y eso movilizó Diego. Y después llorar con Diego, angustiarnos con Diego, hasta agarrarnos broncas con Diego, hasta putear al propio Diego cuando hacía macanas con su vida. Pero porque lo puteábamos, porque lo sentíamos como propio. Siempre lo sentimos como propia Diego. Y qué bien que lo hicimos de esa manera. Y después, el final, que todavía nos duele, y que ojalá algún día sea justicia para los miserables que lo llevaron a ese estado. Pero no tiene que ver con este video. Este video tiene que ver con el homenaje, con la emoción, con el recuerdo y con el agradecimiento eterno para el más argentino de toda la argentinidad posible, Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos de este hermoso deporte. Nunca nadie podrá igualar lo que hizo Diego, con tu vida, con la mía, con el fútbol, con Boca, con la selección. Gracias, Diego, te amamos para siempre.